Listo, comienza. Bueno, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En esta clase, en esta videoconferencia, voy a ir retomando algunos puntos claves o que tal vez han quedado de las consultas y de sus intervenciones en los diferentes foros que hemos habilitado a lo largo de la cruzada. Quiero hacer foco puntualmente sobre esta idea de que no es una idea mía, ¿no? Que en realidad es una extracción de un texto, mejor dicho, un libro, de un sociólogo estadounidense que es Manuel Wallenstein. Este libro que lo tengo acá a mano se titula Abrir las ciencias sociales, y que ha sido producido por justamente una de las unidades se llama Abrir el conocimiento y la práctica científica, que yo lo extraigo como una cuestión similar a esta idea de abrir las ciencias sociales de Wallenstein, ¿no? Ellos publican, hay una comisión que se llama la Comisión Gulbenkian para la reestructuración de la ciencia. Esto se publica a finales del siglo pasado. Cuando nosotros nos referimos, así voy a comenzar directamente con una definición directa para después ir un poco a explicar un poco a la cuestión histórica que está relacionada con la clase número 2 también. Y cuando nosotros nos referimos a abrir las ciencias y la práctica científica ya en esta segunda parte de la materia de la filosofía 2, ya creo que hemos asimilado que la ciencia en sí es una práctica social y como tanto tiene su historicidad, por supuesto. Y cuando nosotros hablamos de abrir las ciencias y la práctica científica, lo estamos refiriendo sobre todo a romper, ¿no?, aquellas estructuras rígidas, esas demarcaciones epistemológicas con las cuales se han conformado las ciencias. Yo en su momento les expliqué, vuelvo a tomar lo que dice Manuel Wallenstein, que las ciencias es una empresa de la modernidad. Entiéndase por modernidad una construcción historiográfica que va de los siglos XVI, XVII y XVIII. En ese contexto se van a conformar lo que hoy nosotros conocemos como el conocimiento científico. En aquel entonces, el conocimiento científico básicamente se elabora, se construye a partir de dos premisas básicas: lo que se conoce como el modelo newtoniano y el modelo cartesiano, que eso tienen ustedes en la clase número 2. ¿Bien? De acuerdo a Wallenstein, el modelo newtoniano va a tener una característica central, que es una simetría, o sea, que hay un continuum, ¿no?, entre el pasado y el futuro. ¿Bien? Es una visión casi teleológica. Cuando yo me estoy refiriendo a lo teleológico, estoy haciendo alusión a una mirada lineal del tiempo, ¿no? Es como que hay un principio y hay un fin, ¿sí? Hay una linealidad, ¿ok? Entonces, esa premisa básica, que es el modelo newtoniano, a nosotros nos establece que el tiempo de la ciencia es lineal, por un lado. Por otro lado, la segunda premisa con la cual surge esta ciencia moderna que hoy nosotros cuestionamos en esta cátedra a partir de varios autores, es el modelo cartesiano. Seguramente habrán escuchado de este filósofo que es considerado, de hecho, uno de los referentes de la racionalidad de la ciencia moderna como René Descartes. Descartes tiene una frase muy interesante que él dice: pienso, y luego existo, ¿no? Para Descartes, la explicación del todo, del mundo, está dada sobre todo por la razón. Y por lo tanto va a elaborar una forma de explicar que se va a conocer como el método cartesiano, también el método científico, que establece que hay una serie de pasos, que hay que seguir una serie de pasos para alcanzar un nuevo conocimiento. Eso va a sentar las bases de la ciencia moderna. Entonces, fíjense ustedes que nosotros tenemos dos premisas clásicas con las cuales se conforma la ciencia: el modelo cartesiano y el modelo newtoniano. Ambos modelos van a sentar las bases de la ciencia moderna. Esta forma de hacer ciencia, chicas y chicos, va a persistir por mucho tiempo.
incluso hasta el día de hoy, por supuesto. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XX, me estoy refiriendo después de la Segunda Guerra Mundial, ya 1945, 1946, contexto de Guerra Fría, se van a comenzar a cuestionar estas premisas básicas de la ciencia. En parte porque estas premisas básicas de la ciencia establecía que la ciencia tenía que explicar el todo, ¿ok? Entiéndase ese todo como la vida, la sociedad, digamos, la vida humana. Entonces, para explicar mejor ese todo, había que comenzar a hiperespecializarse, había que desagregar ese todo. Entonces, la ciencia natural van a estudiar todo lo que son las cuestiones referidas a lo natural, ¿bien? Al ambiente. Las sociales van a estudiar todo lo que está referido a las dinámicas sociales de las mujeres, de los varones que han habitado este planeta a lo largo del siglo, ¿bien? Entonces, cada una de las ciencias va a poner el foco en una dimensión de ese todo. Esto llevó que con el tiempo la ciencia se hiperespecialice y se vayan conformando estos como estancos de cada una de las ciencias, sin haber un diálogo entre, por ejemplo, la ciencia natural y la ciencia social. De hecho, acá hago un paréntesis para que podamos discutir un poco. El modelo cartesiano establece que hay una separación tajante entre el mundo natural y el mundo social. Y esto siempre pregunto en mis clases presenciales. O sea, si hay algo que nos ha mostrado la pandemia, la última pandemia, a mi juicio ha desembocado en una crisis humanitaria, que es la del COVID-19, en el 2020, es que no existe esa separación tajante entre el mundo natural por una parte y el mundo social por otro lado. Al contrario, ambos mundos están interrelacionados, ¿cierto? Y por otro lado, lo que nos ha mostrado la crisis humanitaria de la COVID-2020, del COVID-19, es que para explicar los problemas y los fenómenos actuales es necesario, se precisa no de un solo conocimiento, sino de múltiples conocimientos. De ahí la propuesta que aparece en la primera clase con esta idea de abrir la ciencia. Cuando nosotros estamos refiriendo, entonces, vuelvo al principio de mi clase, cuando nosotros nos estamos refiriendo a abrir la ciencia, estamos tratando de avanzar hacia la idea de que hay que romper esos compartimentos estancos entre las disciplinas y avanzar hacia ya no solo hacia la interdisciplinariedad, ¿no? Ya no solo a la interdisciplinariedad, sino a la transdisciplinariedad. Y acá hay dos conceptos que ustedes tienen en la clase 1. Entonces ya sabemos a qué nos referimos, o más o menos hemos explicado a qué nos referimos cuando estamos hablando de abrir el conocimiento, abrir la ciencia, es que las diferentes disciplinas que antes tenían como objetivo estudiar las particularidades de ese todo, ahora comiencen a integrarse, a dialogar más. Y me voy acá a dos conceptos, que es la interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad, que no sé si en algún momento ustedes han escuchado o han oído de estos conceptos. A lo mejor sí. Cuando nosotros hablamos de la interdisciplinaridad, dice la palabra, estamos refiriendo a que cada una de las disciplinas científicas, que se autoconsideran como científicas, dialoguen entre sí. Por ejemplo, yo que vengo de las ciencias sociales, le voy a poner un ejemplo de las sociales. O pongamos un ejemplo de la formación de ustedes. Esto debatíamos mucho con sus compañeros y compañeras en clases presenciales, cuando yo les planteaba a ellos, bueno, ¿qué es la informática? La informática es una ciencia exacta, es social. Bueno, para algunos era una ciencia, para la mayoría era una ciencia exacta. Pero ellos se olvidaban allí que hay problemas estructurales en nuestra sociedad, y sobre todo las latinoamericanas, que invita al diálogo entre la informática y las ciencias sociales o la antropología, por ejemplo. Las desigualdades científicas tecnológicas, ¿no? El desigual acceso a la red, al internet, por ejemplo. Si yo, ustedes que tienen una amplia salida laboral con su titulación,
son convocados por un programa, no lo sé, voy a poner cualquier ejemplo, por un programa para el tendido de fibra óptica o para llevar el Conectar Igualdad, que ya no sé si sigue existiendo este programa, al norte de nuestra provincia. Y sabemos que hay varias problemáticas, sabemos que hay una fuerte presencia, en realidad en toda nuestra Argentina hay una fuerte presencia intercultural, la está marcada en estos espacios, donde tenemos los pueblos originarios. Entonces, la pregunta es, ¿cómo ustedes van a hacer para que estas personas resignifiquen estos aparatos tecnológicos? No le basta solamente con tener conocimientos de los códigos HTML, de la inteligencia artificial, no le basta solamente con tener conocimientos de programadoras, sino que tienen que tener, aunque sea una mínima reflexión social, antropológica. Y es más, es probable que ustedes tengan que trabajar con antropólogos, con sociólogos, historiadores, ¿no? Entonces, fíjense en ustedes cómo problemas o acontecimientos requieren de un diálogo interdisciplinario en la actualidad. Y que no podemos quedarnos solamente con los conocimientos que nosotros manejamos de nuestra propia formación, ¿no? De nuestra formación disciplinar, como se dice. Entonces, vamos avanzando hacia la interdisciplinaridad. ¿Qué vamos avanzando? La idea de la interdisciplinaridad es una cuestión muy vieja, que ya viene de finales del siglo XX. Hoy, en el siglo XXI, yo creo que este concepto atenuó la pandemia, es la transdisciplinaridad. Porque ya no solo hablamos ya nosotros de esta cuestión de un diálogo entre disciplinas distintas, como puede ser la informática, la antropología, la sociología, la historia, sino que hoy nosotros comenzamos a buscar la manera de cómo incorporar el conocimiento científico con otras formas de saberes que lo vamos a ver más adelante. Me estoy refiriendo a saberes ancestrales, por ejemplo. A medicinas ancestrales. ¿No? Hay un autor que justo está leyendo antes de la clase de hoy para preparar otra clase, que es Boaventura de Santos, de Sousa en portugués. Él trae un concepto interesante, que es el concepto de ecología de saber. Mediante esta propuesta, Sousa Santos lo que propone es todos los saberes científicos, no me gusta el científico y no científico, sino que hay diversos saberes y que estos diversos saberes tienen que dialogar de manera respetuosa, de manera responsable, factible y de manera, digamos, mutua. O sea, incorporar los diversos saberes que para explicar o al fin y al cabo para mejorar la calidad y la condición de vida de la persona. Entonces, ahí ya tenemos resuelto qué es la transdisciplinaridad. Vamos a hacer un repaso rápido. Cuando Wallenstein habla de abrir el conocimiento, está refiriendo a que tenemos entonces que romper esas barreras disciplinares con las cuales ha surgido la misma ciencia, que ha sido planteada por las dos premisas básicas de la ciencia, que es el modelo newtoniano por una parte y el modelo cartesiano por otra parte. A final del siglo XX se va a pasar esta idea de la interdisciplinaridad, que implica un diálogo entre las diferentes disciplinas científicas. Pero la realidad de esta actualidad ya no solamente nos demanda que tenga que haber un diálogo entre las diferentes disciplinas científicas, sino que implica que pueda integrar diferentes saberes que hay en el mundo, saberes ancestrales, el conocimiento obviamente académico, etc. Entonces, en este sentido, la inter y la transdisciplinaridad emergen como enfoques fundamentales para poder abordar la complejidad de los desafíos contemporáneos, o sea, los procesos de nuestra actualidad. Entonces, como decía anteriormente, desde este punto de vista, nosotros estamos refiriendo a no solamente a cómo colaboran las diferentes disciplinas, sino
la integración de las diferentes perspectivas y saberes nos llevan a nosotros a enriquecer el conocimiento y la resolución de los problemas. En este sentido, entonces, la inter y la transdisciplinariedad se presentan como vías, como alternativas, como herramientas para poder abordar la complejidad de nuestras realidades y, de este modo, proporcionar soluciones más completas y efectivas. ¿Sí? Repasemos entonces. La interdisciplinaridad implica, por un lado, la colaboración entre diferentes disciplinas académicas. Mientras que la transdisciplinaridad va un paso más allá, o sea, la transdisciplinaridad, a mí me gusta esto de ecología de los saberes de Sousa Santos, pero yo voy a hablar de transdisciplinaridad. La transdisciplinaridad va un paso más allá al trascender los límites tradicionales entre las disciplinas científicas e incorporar otros saberes. ¿Bien? Entonces, acá hay varios autores. Yo en su clase solamente les planteé algunos, digamos, autores de Sousa Santos, puede ser uno de ellos, él habla de la ecología de los saberes. Edgar Morin también, con la idea de los sistemas complejos, también nos viene a aportar a nosotros herramientas para poder trascender la perspectiva de la simplicidad en la ciencia y avanzar, o transitar, mejor dicho, hacia una perspectiva de la complejidad en la ciencia. ¿Sí? Bueno, también Nicolescu es otro autor que yo cito en la clase. Él habla mucho de la transdisciplinaridad y cómo la transdisciplinaridad permite explorar la naturaleza misma de la realidad, incluyendo aspectos mucho más subjetivos, que tal vez desde una perspectiva muy racionalizada no se tiene en cuenta. ¿No? No se tiene en cuenta. Y acá hay un autor que a mí siempre me gusta rescatarlo. Bueno, yo le dejo un libro, ¿no? Interesante para reponer información. Estoy hablando de la primera clase, donde hablamos de estos temas, de una conferencia que ha dictado justamente Edgar Morin, que está bueno que la vamos a ver. Hay un autor que es un sociólogo también, que es Ulrich Beck, ¿no? Ulrich Beck. Y Beck, él propone un concepto que es la idea de conceptos zombies, y que está muy relacionado con cómo nosotros que nos estamos formando, que estamos estudiando, que estamos transitando esta etapa de profesionalización, tenemos que empezar a reflexionar sobre los conceptos que nosotros utilizamos, ¿no? O sea, Ulrich Beck habla de conceptos zombies, o sea, conceptos, palabras que siguen siendo utilizados en nuestro lenguaje cotidiano, estoy hablando del ámbito académico, profesional, pero que ya han perdido su capacidad explicativa de los fenómenos, que ya no son adecuados para llevar a cabo análisis. Son conceptos como zombies, porque siguen vivos, pero que en realidad están muertos. Han perdido esa capacidad explicativa. La pregunta es, la ciencia misma, esa ciencia tradicional, la cual estamos cuestionando, que está basada en el modelo newtoniano, el modelo cartesiano, ¿son conceptos zombies? ¿Han perdido la capacidad explicativa de nuestra realidad? Y bueno, en gran parte, vuelvo a la parte inicial de la clase, cuando nosotros reconocemos que la ciencia es una práctica social y por lo tanto histórica, estamos reconociendo que la ciencia cambia, es dinámica, flexible, se adapta a los tiempos. Entonces, por lo tanto, en ese proceso de cambio y de transformación, la ciencia va produciendo, digamos, desechos conceptuales que se verían como conceptos zombies, que quedan ahí, pero que han sido pensados para otros contextos, para otras etapas, ¿no? Bien, en síntesis, la inter y la transdisciplinariedad emergen a partir de finales del siglo pasado como caminos esenciales para abrir el conocimiento y la práctica científica hoy en el siglo XXI. ¿Bien? Esto implica no solo la colaboración entre disciplinas, sino también implica la integración de diversos saberes que enriquezcan nuestra comprensión del mundo y nos capaciten para abordar problemas complejos de una manera más holística. Cuando nosotros adoptamos la perspectiva interdisciplinaria,
transdisciplinaria ya no solo ampliamos nuestro entendimiento sobre el mundo, sino que también promovemos soluciones más sólidas, sostenibles, para los desafíos que enfrentamos hoy como sociedad. Bien, chicas, chicos, nosotros teníamos una actividad de reflexión en el foro, de la actividad 1, ¿no? A partir de un texto de Delgado Freddy y Stefan Ries justamente sobre la transdisciplinaridad y la interdisciplinaridad. Yo fui haciendo un seguimiento, que lo tengo acá en el celular, de las personas que han intervenido, están muy buenas sus intervenciones para poder pensar y discutir estas ideas, ¿no? Yo los insto a seguir avanzando con las lecturas, participar en los foros, es importante, porque ahí de alguna manera nosotros vamos supliendo las dudas, y estoy a disposición para que ustedes hagan cualquier tipo de consulta cuando lo consideren. Vamos a volver más adelante, en la próxima videoconferencia yo voy a rescatar las últimas clases, pero quiero presentar la propuesta esta de ecología de los saberes de este autor que les mencioné anteriormente. Bueno, hasta aquí entonces, con esta breve introducción de los temas, más que temas son tópicos que nosotros venimos abordando en la materia, y seguimos en contacto a través de la plataforma. Que sigan bien, y estoy a su disposición. Hasta luego.